Hola a todos. El propósito de este video es, ya que por lo menos en este país, en Colombia, estamos en época de votaciones, hacer una pequeña reflexión bíblica de cómo cristianos debemos ver la votación. Para el mundo es muy claro eh, lo importante que es votar, porque en el mundo no hay alguien que esté en control de todo. En el mundo el ser humano se ve como últimamente determinante de todo. Y es por eso mismo que los resultados electorales de un candidato o del otro siempre crean caos. Las personas de una posición política o la otra siempre se amargan cuando gana el opuesto, siempre piden reconteos de votos. La gente que está por ser elegida, ya sea de un partido del otro o de una posición política de la otra, siempre hacen eso. Y la gente siempre amenaza con irse del país si no gana el que quieren, pero la verdad es que no importa el que gane, la gente y todas sus amenazas y todo lo que hacen nunca llega a nada. Pero siempre responden eso porque para la gente sin un Dios, sin realmente esperanza en el mundo, todo lo que está bajo el sol, como diría el predicador de Eclesiastes, es todo lo que tienen. Y cada gente busca lo que ellos más les conviene, ya sea por bienestar emocional, por bienestar financiero, por lo uno o por lo otro. A lo largo de la historia, la democracia no ha sido el sistema más importante o imponente. La verdad, incluso si leemos la Biblia vamos a ver que la monarquía siempre ha sido, hasta hace muy poco en la historia humana, algo muy predominante. Pero incluso en medio de todo eso, entendiendo como cristianos que hay un Dios soberano, que el presidente de Estados Unidos no es soberano, no es soberano sobre Estados Unidos, ni que Putin es soberano sobre Rusia, ni que Kim Jong-un es soberano sobre Corea del Norte, sino que por encima de todos está el gran Yahweh, el gran Dios que como cristianos servimos y que ha puesto toda autoridad sobre Jesús. Y debemos confiar en su plan y en cómo Él hace todas las cosas y el cómo mueve la historia para cumplir sus propósitos. Entonces podemos descansar como cristianos en que, a diferencia de la gente del mundo, nosotros no tenemos caos y no todo depende de nosotros, sino que pase lo que pase, Dios está en control. Toda autoridad la ciudad en los cielos y en la tierra, a Jesús. No hay nadie que esté por encima de él y no hay gobernante que Dios no ponga sobre una nación, sobre una ciudad o sobre un pueblo que no tenga que darle cuentas a Dios por lo que Dios le da. Sin embargo, vivimos y somos parte de una nación en la que debemos participar de elecciones. ¿Cómo debemos votar nosotros? Muchas veces, tristemente, los cristianos pensamos como personas del mundo. Queremos votar por las personas que nos convienen o queremos no votar, especialmente por las personas que no nos convienen. Y preferimos que gane alguien que, a pesar que no es un buen candidato, no consideramos un buen candidato, es mejor o menos peor que el otro candidato. En el mundo siempre vamos a ver una especie de eslogan, de lema como vote, su voto importa. En mi reflexión bíblica quiero que entendamos que debemos votar, pero no porque nuestro voto importe. Debemos votar porque somos ciudadanos de este mundo y aunque estamos exiliados en este mundo, nosotros no estamos aquí para ser subversivos y rebeldes contra el Estado. Dios nos ha salvado del mundo y nuestro hogar no está acá. Nuestro hogar va a llegar cuando nuestro rey venga en toda su gloria. Finalmente nosotros vamos a ver bajo una monarquía. Pero mientras tanto, Dios ha determinado en su infinita sabiduría
en la historia que vivamos en países, muchos, la mayoría de nosotros, que viven bajo una democracia real. Sin embargo, entender que nuestro voto no nos importa nos va a poder la libertad de ejercer nuestro derecho al voto en nuestros países de forma bíblica. Quiero estudiar un par de pasajes para reflexionar en esto, porque tristemente muchos cristianos buscan una reforma social, ¿no? Creen en una suerte de evangelio social. Realmente Dios no nos llama a eso. Dios no nos llama a reformar este mundo con políticas de alivio a la pobreza, lo uno o lo otro. Pero primero quiero que entendamos los principios bajo los cuales la soberanía de Dios funciona en los gobiernos humanos. Entonces vamos a mirar dos pasajes. Primero es Isaías 46. Nos dice Isaías: acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Nadie en el universo es como nuestro gran Dios. Nada en el universo es como Yahweh. Él es por encima de todos, infinitamente separado, infinitamente santo, infinitamente sabio. Y no solo eso, sino que podemos ver lo único que es Dios en que Él declara el fin desde el principio. Él no está a merced de los flujos de la historia, del flujo del tiempo para determinar su plan. Desde el principio, Él ya sabe todo lo que va a suceder, porque Él lo ha declarado, ¿no? Y eso es lo que llamamos el decreto de Dios. Dios ya ha declarado desde el principio todo lo que va a suceder. Decreto. ¿Cómo podemos descansar en eso como cristianos? Entendiendo que Dios es soberano sobre todo lo que pasa en la historia humana. No hay nada que esté fuera de su control. Que gane un candidato, que gane el otro, no quiere decir que Dios no es soberano, sino que, como podríamos ver en Job, su mente no es nuestra mente y sus caminos no son nuestros caminos. A veces estamos tan preocupados por las cosas del mundo que no entendemos que Dios es infinitamente más grande que nosotros y que lo que nosotros queramos o no queramos no influencia el flujo de la historia. Pero todo lo que Dios quiere, todo lo que Dios decreta, eso se hace. Y eso ha sido la historia humana. Todo pequeño detalle es decretado por Dios para que su plan se cumpla. Porque Él tiene un propósito. ¿Sí? Desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Entonces, desde antes que las cosas pasen, Él ya las ha decretado. No solo las ha visto a futuro y nos cuenta qué les son, sino que Él las ha decretado. Y nos dice dos cosas importantes. Mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. No importa qué tantos reyes, monarcas, presidentes haya en la historia, ninguno de ellos puede sacar o impedir el plan de Dios, ¿sí? Sacarnos de los propósitos divinos o impedir el plan divino. Al contrario, todo lo que Dios, esto ya es un hecho. Todo lo que Dios se ha propuesto, eso ya está establecido, eso ya está escrito en piedra, como hablamos en lenguaje común. No, todo eso ya va a pasar. Nosotros no sabemos qué va a pasar, porque solo lo sabe Dios, pero Él ya sabe lo que va a pasar y Él ha determinado todo eso. Entonces, no es la cantidad de personas que salen a votar, ni es qué tanta gente vota por un candidato por el otro. Dios puede mover los corazones de las personas para votar por un candidato por el otro, o hacer que las elecciones no pasen, o que la mayoría de gente vote en blanco. Dios tiene el control de todo eso. Nadie puede decirle a Dios cómo hacer las cosas. Él todo, absolutamente todo lo que Él desea, todo lo que Él quiere, lo va a realizar. No hay fuerza humana, poder humano que pueda detener los propósitos divinos. Yo llamo del oriente una ave de rapiña y de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado y ciertamente haré que suceda. Lo he planeado y así lo haré. Entonces, estos versículos de Isaías 46 del 9 al 11 nos muestran que Dios realmente es soberano sobre todo. Él se ha propuesto
reunir todas las cosas en Jesús, y eso ya lo vemos como una realidad hoy en día, que será consumada cuando Jesús venga en toda su gloria y establezca el reino de Dios de una vez y para siempre. Y todo lo que pasa en la historia nos apunta a ese momento. Ya la historia y el final de los tiempos empieza y es consumada. La historia es consumada y el final de los tiempos empieza con la primera venida. Pero así como la primera venida ya pasó, parte del propósito divino, la segunda venida y todo lo que sucede en este mundo es parte del propósito divino para que todas las cosas se consumen en la nueva creación. Entonces, primero debemos entender la soberanía y la providencia de Dios. La soberanía es que Él tiene el control absoluto sobre todo. Dios es soberano. Pero también Dios es providente. Es decir, su soberanía no es vacía, sino Él tiene un propósito en su gran control sobre todo. Todo apunta a algo, ¿sí? No es una sabiduría sin sentido, no una soberanía sin sentido, es una soberanía providente, una soberanía con sentido, que busca completar y mostrarnos la grandeza de Dios a través de su plan divino. Entonces, si entendemos que Dios es soberano y si entendemos que Dios es providente, Él tiene el control de todo y el control de todo Él lo utiliza para cumplir sus propósitos. No tenemos que temer porque va a ganar un candidato, porque gane un candidato, porque gane el otro. Porque no importa quién gane, no es soberano sobre el país sobre el que Dios lo ha puesto. Porque es imposible, nadie es más soberano que Dios. Dios delega autoridad y se la da a personas que tal vez nosotros nos consideremos buenas o buenos gobernantes, pero como Él mismo puso al faraón para cumplir su propósito de liberar a su pueblo y para mostrar la gloria del gran Yahweh, así Él a veces pone líderes que nosotros no entendemos cómo llegaron ahí, pero todo cumple su propósito divino. Entonces tenemos a un Dios soberano y a un Dios providente, verdades últimas en las que podemos descansar en estos momentos de elecciones. Nosotros no debemos correr como la gente del mundo preocupándonos qué va a pasar, si tenemos que vender esto, si tenemos que vender nuestras propiedades, si debemos ir a otro país, porque nosotros somos exiliados en todo el mundo. No importa si nos gusta este gobernante o este otro. No hemos de andar como personas sin esperanza buscando refugiarnos en líderes humanos, porque el Rey de todo es nuestro Rey y en Él podemos descansar. Y así como esta verdad de la soberanía y la providencia de Dios generales son importantes, podemos ver en Daniel 4 que esa soberanía aplica a las realidades humanas del gobierno de los hombres, ¿no? Entonces, el rey Nabucodonosor, después de vivir como una bestia en el mundo, por desobedecer la advertencia divina en un sueño, en una visión, les da la razón again. Él les da la razón de nuevo. Y acá podemos ver que la soberanía de Dios y la providencia de Dios se aplican no solo a las realidades generales del propósito y del plan divino, sino a todo. Particularmente en este caso quiero que lo veamos en los gobiernos humanos. Entonces Nabucodonosor recupera su conciencia y dice: pero al fin de los días, yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón, y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno, y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Entre los habitantes de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle: ¿qué has hecho? Entonces, acá ya está hablando en términos de realeza y de reino. Así como Dios quita y pone reyes, que está en Daniel 2. Podemos ver que el reino de los hombres siempre es temporal. Entonces tenemos el reino de los hombres, que también está en nuestros días. No hay gobernantes humanos. Y el reino de Dios. El reino de Dios es un dominio eterno. Y el reino de los hombres es un dominio temporal. El reino de Dios es del Dios infinito. Y el reino de los hombres es un reino de seres que son como nada.
El reino de los hombres puede ser detenido por guerras, por uno por lo otro. ¿Cuántos reyes en la historia no han asesinado los unos a los otros? Incluso Dios ha utilizado a Asiria para que invadiera Israel, ¿no? Esa historia la podemos ver y entender cómo Dios utiliza a Babilonia y a Asiria para acabar con Israel por su desobediencia. Entonces, incluso eso puede ser detenido. Pero el reino de Dios no puede ser detenido. Estamos hablando ya en términos de reino, de realmente gobierno. Estamos bajo el gobierno de Dios. Nosotros como cristianos estamos acá. Nosotros no estamos acá. Nosotros no debemos por qué temer esta realidad. Porque esta es nuestra realidad. Nosotros podemos ver esto y entenderlo y regocijarnos en que esto es verdad. Dios realmente gobierna y su dominio no puede ser detenido. Nadie puede detener su mano. Nadie puede impedir que el propósito de Dios se cumpla. Y Él va a poner reyes y quitar reyes, como sea necesario, para que su reino sea establecido para siempre. Y eso es lo que estamos viendo. Entonces, cuando vayamos a votar, no pensemos que nuestro voto cuenta, porque los resultados de los votos y los gobernantes no los determinan los seres humanos. Nuestro voto no importa. Dios es soberano y providente y Él es el que pone y quita reyes. Él es el que hace lo que quiere. Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. ¿Sí? En lo más alto, desde ahí, su voluntad es hecha. Nadie puede impedir esa voluntad. Entonces, entendiendo que Dios es soberano y providente, que esa soberanía y esa providencia aplica al gobierno de los hombres, podemos ir tranquilamente a votar, no buscando desesperadamente que gane el candidato que queremos, sino confiando en que Dios va a poner a quien quiera poner para cumplir sus propósitos. Ahora, ¿significa eso que podemos votar por cualquier persona que queramos sin importar los resultados ya que Dios es soberano? No, definitivamente no. Porque como cristianos, nosotros somos más que somos más que unas personas del mundo. Somos personas rescatadas de la oscuridad a la luz. Y ahora nosotros entendemos la verdad. Nosotros no podemos votar por cualquier persona solo porque sí. Solo porque ahora que entendemos que Dios es soberano, no importa lo que nosotros hagamos, ¿no? Esas son las mismas preguntas que le harían a Pablo en Romanos. Entonces Dios es soberano significa que puedo votar por alguien completamente inmoral. De ninguna manera, diría Pablo. Y quiero que lo veamos de dos formas. La primera es entendiendo lo que somos. Sí, a partir de este hermoso versículo. Pero ustedes son hijos, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos real sacerdocio. Real sacerdocio, mejor podría ser así, nosotros somos reyes y sacerdotes. ¿Sí? Y me encantaría explicar realmente todo lo que esto tiene, todo este simbolismo a lo largo de la Biblia, pero algo que es importante entender es que bajo la administración del nuevo pacto, nosotros como creyentes somos personas que debemos ejercer el derecho y el gobierno divino. Nosotros no podemos vivir y andar con una mentalidad mundana, sino nosotros debemos vivir y actuar de acuerdo a la revelación del carácter de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya no podemos pensar humanamente, sino como diría Pablo, debemos renovar nuestra mente para conformarnos a la palabra. En la revelación divina, en la Biblia, en la palabra de Dios, no vamos a encontrar cosas como desesperadamente votar para hacer que un candidato pierda, o ponernos a promover candidatos a diestra y derecha porque es lo más conveniente para nosotros. No vamos a ver un evangelio social donde debemos transformar el mundo, acabar con la pobreza, quitarle dinero a los ricos. Eso no es algo que vamos a encontrar en la Biblia. El gobierno divino es depender de Dios. Eso es lo que, si vemos la ley divina aplicada a Israel, que es como el gobierno divino que estuvo en la tierra, que tuvo su destino y su destino final es en la tierra. Lo que él quería de ellos era dependencia en ellos. El Sabbat,
semanal, el sabbat anual, el sabbat cada 7 años, donde el hombre debía dejar de trabajar porque podía confiar en Dios, porque Él les dio maná, porque Él los iba a seguir proveyendo. Es lo mismo que nosotros debemos hacer. Jesús no vino acá a predicar un evangelio social de transformación social. Si Él hubiera querido hacer eso, lo hubiera logrado. Él vino acá a predicar el evangelio del reino de Dios para arrepentimiento de personas. De la misma forma, nosotros como el pueblo de Dios, como el reino de Dios en la tierra, como nación santa, como reyes y sacerdotes, como pueblo querido de Dios, que fuimos rescatados de las tinieblas a la luz. No podemos ver y pensar en elecciones con principios mundanos. Es imposible para nosotros participar de esta hermosa realidad del reino de Dios y seguir pensando como seres humanos, como si no tuviéramos esperanza, como lo que importan son reducir o aumentar los impuestos, o más programas públicos o menos programas públicos. Ese no es, son los principios bíblicos que nunca vamos a encontrar en la Biblia. Antes son principios totalmente mundanos. Entonces, cuando vayamos a votar, votemos como personas que son el pueblo de Dios y la nación de Dios, buscando, no necesitando gobernantes humanos que ejerzan lo que nosotros queremos, mientras tengamos la libertad de gobernar de acuerdo al estándar divino, de ayudar las vidas de los pobres, de principalmente esparcir el evangelio. No necesitamos ninguna autoridad por encima de nosotros que nos diga qué hacer o qué no hacer. Al contrario, ya como real sacerdocio, como reyes y sacerdotes, nosotros podemos ejercer el gobierno divino en amor al prójimo, en amar a Dios, en adoración corporativa en la iglesia. Nosotros no necesitamos una autoridad que nos diga esto o lo otro, porque nuestra autoridad finalmente es Dios. Y finalmente eso es todo lo que necesitamos. En la época bíblica, Jesús no era un predicador antiimperialista que estaba en desacuerdo con los gobiernos humanos y quería acabarlos socialmente y reformar la sociedad. Al contrario, él predicaba el evangelio. Cuando lo confrontan con la moneda y a quién debemos pagar impuestos, él nos muestra la realidad. Los impuestos son para este mundo. Paguemos nuestros impuestos, no seamos evasores de impuestos, no seamos seres desobedientes en rebeldía y subversión porque no nos gusta darle dinero al gobierno. Al contrario, debemos felizmente dar impuestos, porque eso no importa, eso se queda en este mundo, pero nuestro rey es Dios. Entonces le damos a César lo que es de César, pero nuestra lealtad, nuestra última autoridad, no es a quién le pagamos impuestos, sino en dónde está nuestro corazón y a quién servimos. Entonces, entendiendo eso, podemos saber que uno, no necesitamos un gobierno humano para poder ejercer nuestro real sacerdocio y nuestro rol como reino de Dios y como reyes y sacerdotes en la tierra. Pero debemos entender que no podemos votar por cualquier persona por esa misma razón, y mucho menos buscando un evangelio social, una reformación social. Debemos votar con principios bíblicos, buscando el bien de la nación en la que estemos, porque como está en Jeremías, ¿no? Oremos por los pueblos donde Dios nos ha puesto en exilio, por su bien, porque sean prósperos, porque a través de su prosperidad encontraremos nuestra prosperidad. De la misma forma, debemos votar por buenos líderes que ejerzan los principios bíblicos y busquen justicia al estándar de Dios. Y finalmente, entonces, votemos con una mente renovada. Creo que sería la mejor forma de ponerlo. Y finalmente, lo que quiero invitarlos a es votar a conciencia. ¿Sí? Pablo nos dice: yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida de tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió.
Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de los dioses no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No es suya la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza al otro comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso es el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de la fe es pecado. Finalmente, el último punto que quiero dar en esta breve exhortación bíblica es: votemos a conciencia, ¿sí? Y eso no quiere decir que si yo tengo conciencia de votar por un mal candidato inmoral que apoya agendas antibíblicas, está bien. Lo que quiere decir este pasaje, y especialmente esto de todo lo que no procede de la fe es pecado, es si nosotros tenemos convicción de que algo agrada a Dios, si nosotros entendemos bíblicamente algo y vamos en contra de eso, estamos pecando porque no estamos viviendo por fe. Si yo considero que beber alcohol es pecado y tomo, estoy pecando, no porque el tomar alcohol es pecado, sino porque estoy violentando una conciencia que busca agradar a Dios. Entonces, finalmente lo que quiero decir es: votemos en conciencia, no votando en conciencia porque estamos corrompidos por principios mundanos y no nos importa por quién votemos porque queremos nuestro propio beneficio o una agenda política o un evangelio social. Sino votemos con conciencia limpia, en el sentido de que si analizando en oración vemos los candidatos que se presentan y vemos que para nosotros ambos candidatos o todos los candidatos son malos, no busquemos votar por alguien solo para que el otro pierda. No buscamos desesperadamente obtener lo que nosotros queremos, sino votemos en conciencia, con conciencia limpia, es decir, si vemos realmente que no hay ningún candidato bíblico y que ningún principio bíblico y esas personas no quieren vivir y gobernar bajo el gobierno de Dios, no votemos por ellos, votemos en blanco. No violentemos nuestras conciencias solo por buscar un beneficio o porque eso es lo que hacen los cristianos o porque es el candidato que todos los cristianos están votando por. Votemos bíblicamente con una mente renovada. Dios va a cumplir su propósito, así como lo cumplió en la Torre de Babel. Toda la humanidad se confabuló para hacer una torre, para estar en rebeldía contra Dios, y Dios no dejó que lo hicieran y cumplió su propósito y los separó. Entonces no creamos porque nos salimos todos los cristianos, así estamos cumpliendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no necesitamos un gobernante para que la haga. Dios ya quiere que seamos su reino y ejerzamos amor y predicamos el evangelio. Es mucho más importante para Dios que como cristianos cumplamos la gran comisión y realmente conquistemos el mundo con el evangelio, que votemos por este o por lo otro, porque eso no es lo últimamente importante. Nosotros somos el reino de Dios y debemos ejercer su justicia a través de la predicación del evangelio y la vida congregacional y familiar en Jesús. Y finalmente, quiero que oremos por nuestros gobernantes, ya sea los que son candidatos o los que ya están escogidos. Porque Dios nos manda eso. 1 Timoteo 2 dice: exhorto pues ante todo que se hagan plegarias, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, oremos por los candidatos, ya sea de una posición política o la otra, porque ni la derecha ni la izquierda son de Dios. Por más de que unos quieran decir que sí y los otros también. Ninguno de esos momentos, ningún gobierno humano es de Dios. El reino de Dios ya está establecido en Jesús. Y nosotros somos el reino. Somos gobernantes, somos una nación santa y un real sacerdocio. Somos reyes y sacerdotes bajo el gran rey. Y en nosotros es que se vive y se muestra y se refleja el reino de Dios a través del fruto que damos. Entonces finalmente quiero que oremos por los candidatos, ya sea los que nos gustan o los que no nos gustan. Y sobre todo por los que han sido escogidos por parte del propósito divino, para que realmente ejerzan
la autoridad bajo el estándar divino y gobiernen bajo principios bíblicos, y entendiendo que la autoridad que tienen les ha sido dada no es de ellos y deben usarla para el gobierno divino, ¿sí? Porque todos le van a dar cuentas a ellos, todos los gobernantes que Dios pone sobre la tierra. Entonces oremos por ellos, y sobre todo para que podamos tener la oportunidad de esparcir el evangelio bajo cualquier gobierno, de predicarlo libremente, porque eso es lo que queremos, ¿no? Esto es bueno para Dios, que oremos por ellos para que podamos ejercer nuestro rol de evangelismo, de conquistar el mundo con el evangelio, de cumplir la gran comisión, y así todas las personas puedan venir al conocimiento de la verdad y puedan ser salvas. Mientras haya un gobierno que nos dé la libertad de predicar el evangelio, estamos en buen lugar. Entonces recuerden votar entendiendo la soberanía, la providencia de Dios sobre los gobiernos. Recuerden votar ejerciendo sus roles de reyes y sacerdote, entendiendo que la autoridad del gran rey la tiene la iglesia, ¿sí? Y que los gobiernos humanos no son los últimamente determinantes en todo, y no dependemos de ellos para ejercer nuestro rol como nación santa, todo lo contrario. Y finalmente votemos a conciencia y oremos por nuestros gobernantes, porque esto es lo que agrada a nuestro Dios. Muchas gracias por ver este video.